Hola, hoy Retrologando vamos a repasar la obra narrativa y en parte también con colaboración de autores de novela gráfica, de una autora, en mi opinión, muy interesante, que propone algo distinto dentro de lo que es el género policíaco, también vinculado con su carrera profesional, con su otra faceta profesional de su vida, y me refiero a Fred Vargas, la narrativa de Fred Vargas. Fred Vargas es una novelista de género policíaco, en una orientación ligeramente distinta de lo habitual, que ahora veremos en qué consiste, sobre todo en la última parte, la parte central de su obra, la parte principal, la parte fundamental de su obra, que es la serie del comisario Adamsberg, pero después tiene otras novelas que no están hechas, que no están protagonizadas por Adamsberg, y que en cierta manera pues va prefigurando lo que vendrá después. Ella es una autora francesa, reconocida en el ámbito de las letras de ese idioma, pero también en otras muchas, como por ejemplo en el español. Fred Vargas es el seudónimo de Frédéric Odin Rousseau. Ella eligió el seudónimo de Vargas, Fred será el apócope de Frédéric, puesto que su hermana gemela Joel, que es pintora, firma como Jo Vargas, J-O, yo. Y el Vargas hace referencia al personaje de Ava Gardner en La Condesa Descalza, la película coprotagonizada por Humphrey Bogart, que es una maravilla, de Mankiewicz. Bien, ella es arqueozoóloga e historiadora de formación, de educación. Ella ha publicado 4 ensayos con su propio nombre, con su identidad auténtica, uno de ellos sobre la peste, la Edad Media y todo esto, muy documentado por lo visto, porque es lo que ella ha estudiado, y en su vida pública es una persona tímida, es una persona que por lo visto se niega a firmar autógrafos, que no le interesa demasiado apariciones públicas de tertulias, de hablar de estas cosas, pero no así en el ámbito de lo ideológico, porque se ha pronunciado más de una vez, y además no llega quizá al grado de activista, pero sí compañera de viaje del Partido Ecologista Europeo, vinculado sobre todo con la lama francesa, claro. Y en 2018 se le dio el premio Princesa, se le otorgó el premio Princesa de Asturias a las letras, por su obra, que es la que vamos a ver a continuación. Yo me he hecho aquí una cronología con algunos de los datos que me interesa recalcar de la serie, porque es una evolución que se percibe inmediatamente mediante la lectura. Es decir, la primera novela es una novela independiente, no tiene ninguno de los personajes que conoceremos después. Después hay 3 novelas protagonizadas por un mismo ciclo, en este caso son 3 personajes y un cuarto que también interviene, y a partir de ahí todo es la serie del comisario Adamsberg, que si bien Adamsberg es el protagonista, hay otros personajes alrededor que enriquecen la historia. La primera novela, hay otra inicial, Los Juegos del Amor y de la Muerte, 1986, que esto no está publicado en español. Y después, en 1994, Los que van a morir te saludan. Esto alude a los nombres de los protagonistas, que son tres estudiantes que están en Italia, en Roma, son franceses, que se llaman Claudio, Tiberio y Nerón, como los emperadores romanos, claro. En esto hay una fiesta donde hay el padre de Claudio, de uno de los 3 muchachos, que es un coleccionista de arte de primerísimo orden. Hay una fiesta allí y tal, de disfraces, están todos bebiendo, y lo asesinan. A todo esto se descubre que han robado unos dibujos de Miguel Ángel Buonarroti, de la Biblioteca del Vaticano. Entonces estos 3 muchachos tienen que ponerse a indagar qué es lo que ha pasado y qué relación tiene el asesinato del padre de uno de ellos, de Claudio, como hemos dicho, con el robo de estos materiales tan importantes, y qué implicación había del padre en esa trama. Bueno, esta es la primera novela la novela independiente que conocemos, y vamos con el ciclo de 3, que es conocido como el ciclo de los 3 evangelistas. Porque, y aquí volvemos a los nombres, hemos visto que eran 3 muchachos que tenían los nombres de otros tantos emperadores romanos muy conocidos. En este caso no son emperadores, sino que son los 3 evangelistas, porque son de los evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento. Aquí son 3 historiadores, los otros eran historiadores del arte, estos son historiadores de historia,
pero que se dedican a resolver casos. Y los personajes son Marc, sería en español Marcos, Macias, o Mathieu, no sé cómo se dirá en francés, que sería Mateo, y Lucián, que sería Lucas. Son historiadores que pueden tener alrededor de 30 años, la treintena, y que viven en una casa con un individuo llamado Armand Van Dussel, que es el tío de Marc, de uno de los tres, de Marc, de San Marcos sería, que este Van Dussel es un individuo de cerca de 70 años, no tiene 70 años, pero casi. Fue comisario de policía, fue el comisario general de policía, pero fue expulsado del cuerpo porque había detenido a un asesino y lo dejó escapar. Después, a lo largo de las 3 novelas, se va sabiendo por qué, todas estas cosas. Abandona a la mujer y se va a esta casa, una casa que tiene 4 plantas. ¿Y qué pasa? Pues que él vive en las demás para arriba y en las otras 3, pues en cada una de las otras 3 vive uno de los otros 3 que hemos dicho, de los 3 evangelistas, por así decirlo. Entonces resulta que cada situación se produce desde su conocimiento de la historia, sus investigaciones policíacas, de alguna forma guiadas por este que hemos dicho, por el Van Dussel, que había sido comisario, que había estado en estupefacientes, en antimicios, etcétera, etcétera. Entonces la primera novela de esta, que se levanten los muertos, es donde conocemos a los personajes, lógicamente. En las demás lo iremos conociendo más, iremos viendo pues con mayor complejidad algunos de los rasgos que los caracterizan. Pero en esta lo que sucede es que son una vecina de ellos, que es cantante de ópera, desaparece, secuestrada, o se ha ido por su cuenta, o qué ha pasado. Y entonces, lo que estos investigadores conocen de la historia del tiempo pretérito, en cierta manera les va sirviendo para la investigación del tiempo actual, que les ocasiona la desaparición de esta señora de la ópera. La segunda novela, más allá a la derecha, pues nos encontramos con que aparece otro personaje que también no había sido policía, había trabajado en el Ministerio del Interior, que es cojo, que tiene un sapo, pues es un hombre que conserva muchos contactos, tiene mucho agente y muchos informadores, muchas cosas de estas. Y resulta que está un día en un parque y de pronto en un zurullo de perro ve que hay un hueso humano. Efectivamente, alerta a las autoridades, vienen, pum, pum, y efectivamente, entonces, la labor de los 3 evangelistas, que me estoy acordando, que he dicho que la alteración, no, es que son apodados así también. Aparte de sus nombres, que ya hemos dicho, Marc, Macías y Lucián, pues son apodados Marcos, Mateo y Lucas, como los evangelistas. Acabo de caer en la cuenta que se me había pasado. Pues bueno, pues por eso lo digo ahora. Tienen que descubrir quién es el dueño de ese perro, por qué ese perro ha defecado un hueso humano, a quién pertenece ese hueso. Esto es lo que nos plantea esta novela. Y después tenemos la tercera y última de estos personajes de protagonistas, Sin Hogar ni Lugar. Sin Hogar ni Lugar, ellos están, los 3 personajes estos, juntos, o sea, los 3 evangelistas, junto con este otro que ha aparecido ahora, con el del perro, con el del sapo, con el que lleva el sapo, que se llama Luis Kellweiler, alias el alemán, que están con una especie de un hombre simple que toca el acordeón tal y cual, y que está perseguido por la policía, está buscado por la policía porque ha cometido 2 asesinatos. Y esto enlaza directamente con lo del amigo del dueño de la casa, Armand Van Dussel, porque a veces ciertas circunstancias imponen que se tenga que decidir respecto al modo de actuación. A lo mejor un asesino, vamos a suponer, no es el caso de la novela que voy a decir, pero voy a poner un caso imaginado, aleatorio, que me voy a inventar ahora mismo. Si, por ejemplo, yo soy un señor que tengo un nivel de vida, digamos, precario, estoy en el paro a lo mejor, resulta que tengo una hija y hay un señor que es un banquero que me está extorsionando para desalojarme de mi casa tal y cual, y me propone como alternativa, por ejemplo, acostarse con mi hija, a lo mejor eso sería un atenuante si yo voy al tío, le meto 2 palos y me lo cargo. Pues un poco es lo que viene a plantear esta historia. No tan pedestre, pero bueno, viene a ser la cosa. Pues bueno, pues aquí tenemos que la cuestión de la historia, de la investigación de la historia a cargo de los 3 personajes, este otro apodado al alemán, que también aporta otra visión de las cosas, pero en definitiva
A mí me gustaron, son unas novelas que no son apasionantes, pero sí prefiguran lo que va a ser Adamberg. Es decir, aquí no encontramos una acción trepidante, una acción que constantemente están sucediendo cosas. Tampoco son unas novelas violentas. Aquí los policías no son agresivos, no son de una acción física constante, sino son personajes, sobre todo Adamberg, muy reflexivos, incluso casi filósofos, a veces con apariencia de pasividad, de contemplación. Es un contemplativo. Entonces él va analizando las cosas. Un personaje que despierta y a su vez siente mucha empatía por los demás. Enseguida se involucra en la situación más allá de lo profesional, podríamos decir que en lo personal, lo que le lleva a resolver los asuntos y cómo lo hace. Es un soñador, es un tipo que está con la cabeza también en su historia, es un solitario, él le gusta ir caminar, ir yéndose, hay que investigar en este paraje, váyanse, ya volveré yo por mi cuenta. Se pone a triscar por allí por los sitios. Es un tipo, pues eso, peculiar. Es un hombre que tiene unas relaciones con sus compañeros de trabajo con altibajo, y después con una mujer. Ahora lo mencionaremos cuando haga un repasillo de los personajes antes de entrar en las novelas en sí, con la que tiene un hijo, pero eso vendrá mucho después. Digamos, eso sucederá a lo largo de la trayectoria de las distintas novelas. Y es un personaje eso, pintoresco, y que de luego no parece un gran policía, a priori. ¿Qué pasa? Que tiene mucha intuición. Y después, que así como olvida determinadas cosas, porque hay muchos datos que no recuerda, pero sí se acuerda, se le fijan de forma muy impactante las imágenes, la cuestión visual de lo que tiene alrededor. Por una colocación, por una ubicación de algún objeto, de lo que sea, esto llega a atar cabos que otro pues no hubiera llegado. Porque esta es quizá la principal característica de él como investigador. Él resuelve un montón de casos, tiene un índice altísimo de resolución positiva de los asuntos, lo cual va significando ascenso. La he puesto aquí, vamos a ver. Con 45 años es trasladado a París como comisario del distrito quinto. Más adelante, comisario principal de la Brigada Criminal de la Jefatura de Policía Sección Homicidios, distrito 13 de París. Y después va ascendiendo en el escalafón. ¿Por qué? Porque siempre resuelve los casos. Adamberg también es un tipo que está siempre, es un poco disperso. A veces ante situaciones que salta a la vista, que tienen vinculación, él no las relaciona, no las asocia. Está realizando un interrogatorio y está tomando nota de la respuesta y está haciendo dibujitos al lado, está haciendo garabatillos por allí. Y el otro lado, el lado opuesto de la moneda, sería en principio es su colaborador más íntimo. Tienen sus más y sus menos, ya lo he dicho. Al principio hay una franca oposición, después se va transformando en una especie de amistad. No por ello deja de haber conflicto entre ellos, aunque ya hay más compañerismo. Este señor completamente distinto es Adrien Danglars. Adrien Danglars, que fue abandonado por su mujer y le dejó 5 hijos, 2 gemelos o mellizos, 2 mellizos y otro niño suelto, 5, que están a su cuidado. Y él los atiende lo mejor que puede y se desvive, pero es un hombre que se siente saturado. Es un hombre que no lo vemos en ningún momento con el reposo y con la tranquilidad intelectual y sentimental que tiene Adamberg. Este está siempre a la que salta, es un individuo muy aficionado, bebe mucha cerveza y mucho vino tinto, pero es un hombre que tiene unos conocimientos absolutamente abrumadores. Unos conocimientos, sabe de todo, así como el Adamberg no sabe de nada, no sabe, sí sabe cosas, claro, y es intuitivo y conserva esa imagen. Este Danglars es como un Google andante, ¿verdad? Sabe las cosas, sabe relacionarlas, conoce muy bien todo, porque es un apasionado lo ha sido sobre todo en tiempo anterior, se supone, aunque debe mantener la misma línea. Es muy inquieto respecto a todo. Conoce historia, conoce geografía, conoce circunstancias, conoce geología, conoce biología, conoce muchísimas cosas. Entonces, son conocimientos asombrosos que en muchos casos llegan a ser útiles en las investigaciones en curso, cada una la suya. Después tenemos a Camille Forestier, que es esta mujer que digo que tiene relaciones esporádicas con Adamberg, con la cual tiene un hijo, algo que él descubre después. Después también hay otra policía, Violette Retancourt, que es una policía muy grande, muy voluminosa, muy opulenta, que es muy inteligente
y que no solo es inteligente, sino que es capaz de hacer muchas cosas que otros no son capaces. O sea, ella con este aspecto pues da sensación de, a lo mejor de bonomía, que lo es, que no es ninguna, es una buena persona, pero sobre todo es muy fuerte. Y además es una especie de cosa, o sea, rubia. Hay en una de las novelas, no recuerdo exactamente en cuál ahora mismo, pero una secuencia que me dejó un poco perturbado, porque es que ella se infiltra en una gente, durante la investigación se infiltra con un grupo de gente, y van a un hotel, y entonces ella, el Adamberg, está allí escondido. Y entonces ella está en el cuarto de baño. Y sospechan que ella es una infiltrada de la policía, y ella se ha dado cuenta. O el Adamberg se lo ha dicho, no me acuerdo. La cuestión que están hablando en el cuarto de baño, para que no les oigan los demás. Pero los otros que están a ver qué pasa, llaman a la puerta y van a abrir. Entonces ella sale desnuda. ¿Qué pasa? Que no me puedo ir duchado, que no, perdón. Y se van. Y el Adamberg está oculto en su espalda, enganchado en la espalda, y ella lo tapa. ¿Esta señora qué era? ¿Qué tamaño tenía esta señora? ¿Qué dimensiones? Porque el Adamberg no es que fuera Tachenko, no es que fuera un jugador de baloncesto de 2,30, pero tampoco dice no se hace alusión a que sea un enano, ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué espaldas tenía esta señora? De alta, de ancha, para que cupiera este hombre detrás. Porque además, no es que esté detrás puesto, colocado, con las piernecitas, no, es que está enganchado en la espalda. Ella tiene las piernas, a ver, no me acuerdo si va desnuda del todo o lleva una toalla liada al cuerpo. Eso no me acuerdo con precisión. Pero sí me acuerdo que el otro se le pone así. En fin, es un personaje bastante interesante en las novelas. Después tenemos a Luis Beirenc, que es un policía que por determinar, muy aficionado a la poesía, a los pensamientos así líricos y tal, que había sido retirado de la policía y que vuelve al cuerpo. Regresa. Y después tenemos al Cerc o Armel, que es el hijo de Adamberg, que conoceremos en El Ejército Furioso, con el que reúne bastante similitud entre padre e hijo, son bastante parecidos. Vamos sin más dilación con las novelas, un poco pues para 4 líneas decir algo de cada una. La primera, El hombre de los círculos azules. Aquí es donde conocemos a Adamberg, donde conocemos a todos estos personajes que hemos ido diciendo. Y bueno, en esta novela, ¿qué nos encontramos? En esta novela hay un individuo que en París se va encontrando a lo largo de pues donde está la comisaría de él. En las calles, de pronto aparecen objetos rodeados por un círculo de tiza azul. El hombre de los círculos azules, de tiza azul. Son objetos que en principio pueden ser un tanto anodinos, pero que de pronto pueden revelar otras cosas, porque van teniendo una cadencia determinada. Y Adamberg piensa que esto va a llevar a un crimen, que esto va a llevar a un desastre, como así sucede. Entonces tienen que averiguar qué es lo que sucede con esto de los circulitos azules. Esa es la primera investigación de Adamberg. Y la segunda, en el orden cronológico de publicación en España, fue muy posterior a muchas otras. O sea, todas las que estén en formato de este bolsillo están publicadas antes que esta. Porque, claro, yo es que las compré cuando estaban todas esas y después apareció esta, que es El hombre del revés. El hombre del revés, que es la segunda novela en orden cronológico de escritura de Fred Vargas. ¿En qué consiste El hombre del revés? Bueno, esto resulta que están en la montaña, está Adamberg con la que entonces la compañera, la que hemos dicho, Camille, está allí. Entonces, en un pueblo de la montaña empiezan a aparecer ovejas asesinadas. Pero hay un tipo allí, que es un investigador, un biólogo canadiense, que dice que esto los lobos no lo harían, que los lobos no se enseñan así. Los lobos cogen, matan para comer y se van. Pero esto que están dejando la res asesinada, esto no es un lobo, aunque la apariencia sea que sí. ¿Y qué ocurre? Pues que aparece una mujer a la que también le han dado el matarile. Entonces ya Adamberg se tiene que involucrar para ver lo que ha sucedido, como cosa que consigue, claro. La siguiente entrega no es una novela, sino que es una novela gráfica, Los Cuatro Ríos, y el texto de Fred Vargas y los dibujos de un tal Baudoin. Es una novela gráfica, a mí personalmente, en un estilo que a mí no me entusiasma. No es un tipo de dibujo que a mí me... Es muy sugerente, es interesante, no vamos a decir que sea un bodrio, pero para mí esto, pues no sé, no es el tipo de dibujo ideal que a mí me interese. No obstante, como es un texto protagonizado por Adamberg y escrito por Fred Vargas, pues lo compré y lo leí y lo disfruté bastante. Estos son dos chavales jóvenes que van pegando pequeños hurtos, van robando tal, y le roban a un viejo una bolsa.
Una bolsa que contiene documentación falsa de otra gente, dientes humanos, libros esotéricos, de estos de misterios tal y cual. Y esto es que lo habían cogido esta bolsa porque uno de los dos muchachos, de los niños estos, el padre, es un escultor de estos que ponen pues piezas de metal soldadas con otras y que van haciendo y van metiendo objetos y cosas estas. Entonces los muchachos buscan pues eso, pues trozos de aluminio, chapa y cosas. ¿Y qué ocurre? Que uno de los dos muchachos aparece muerto. No el hijo del escultor, el otro. Y el hijo del escultor se asusta y empiezan a ver que puede ser, empieza él a pensar que puede tener relación con la bolsa aquella que le cogieron al viejo. Y entonces ya entra en escena Adamberg y ya el que se ocupa del asunto. La siguiente novela, Huye rápido, vete lejos. En esta tenemos la particularidad de que nos reencontramos con los tres evangelistas y con el otro, con el mentor suyo, con el que vive en el edificio aquel, que salen de personajes secundarios que ayudan a Adamberg en la novela. A mí es de las que más me gustó. Hay una historia, hay dos arcos narrativos, podríamos decir, que terminan por vincularse, por unirse, por hacerse uno. Por un lado, en determinadas zonas de París empiezan a aparecer en las puertas unos cuatro al revés, como un 4 al revés. ¿A qué se debe? ¿Qué será esto extraño? Resulta que con la investigación, que por eso tienen que intervenir también los evangelistas, puede ser un indicio de protección contra la peste. Pero por otro, hay otra historia que a mí es la que más me satisfizo de esta novela, que es un individuo al que le pagan, es un pregonero. Entonces le dan un dinero y le dan un mensaje. Que él sabe que era el remitente o no. Porque se lo pueden dar o lo pueden meter en una caja que hay allí, que él recoge la caja con el dinero, a lo mejor va un papel doblado con un billetito dentro, lo que sea, o se lo han dado en la mano, mira. Y entonces el tío se va a la plaza del pueblo, todo el día a la misma hora, va, avisa y empieza a... François vende lavadora, pero de pronto empieza a ver unos mensajes que van algo más allá, que van implicando a otra gente. Eso, más lo de los 4 invertidos en las puertas, es la base de la novela esta, y que provoca la intervención de Adamberg y tal. Bien, la siguiente, Fluye el Sena, no es una novela, son 3 relatos, ninguno se llama Fluye el Sena, dicho sea de paso. Salud y Libertad es el primero de ellos, es de un mendigo que se instala en un banco que hay delante de la comisaría donde está Adamberg y tal. Se instala allí, parece que es un incordio, y Adamberg va recibiendo unos anónimos que lo amenazan, y aparece una mujer muerta en una vía. Después el segundo relato, La noche de los brutos, es que Adamberg y Danglars, una señora que aparece muerta en el Sena, pero parece que no ahogada. Y por último, 5 francos unidad, se centra en un personaje que les ayuda, que es un vendedor ambulante, de estropajos, de esponjas, de escobillas, de cosas de estas. Y esta última, 5 francos unidad, es esto mismo, el vendedor de estropajos. Esto, en este caso, con Baudouin, como se diga otra vez, con el mismo grafismo. Este es Adamberg, este que vemos aquí, se supone que es Adamberg. Yo no me lo imagino así para nada. Pero bueno, es una versión en cómic del último relato de Fluye el Sena. Bajo los vientos de Neptuno. En este caso, pues Adamberg, bajo los vientos de Neptuno, va a Canadá. Va a Canadá a hacer unos cursos sobre técnicas policiales novedosas que hay allí y tal y cual. Pero resulta que allí se encuentra con que hay un asesino, el Tridente, que va matando a gente y que va un poco acosando al propio Adamberg. Entonces, bueno, aquí es un caso donde, en cierta manera, él condiciona que haya esta muerte. Pero bueno, vamos con la siguiente, La tercera virgen. Resulta que aquí hay un juego de apariencias que dan salto en el tiempo, porque hay un caso que se está produciendo y que todas las evidencias apuntan a que se debe a un fantasma de una monja del siglo XVIII, que era maligna, que hacía pociones, que hacía cosas raras, y es lo que está llevando a la situación actual en la que se embarca Adamberg
y que bueno, que puede parecer pues poco menos que una locura, pero claro, él con esa particularidad, con esa particular forma de ser que tiene de interpretar las cosas, pues tampoco se lo tomará como algo tan extraordinario. Entonces él irá viendo opciones, irá eliminando alternativas hasta llegar a la conclusión final. Un lugar incierto, siguiente novela, nos quedan 3 más. Un lugar incierto se inicia con que Adam Berg está en Inglaterra, en otro curso similar al anterior, está en una especie de congreso, una cosa por el estilo, y el día antes de volverse, en una especie de sitio, parece recordar que era un cementerio, en la puerta, aparecen alineados una serie de zapatos con el pie dentro, pero sin el resto de las piernas. O sea, cercenados los pies dentro de los zapatos. Entonces, pero bueno, él asiste a aquello, lo ve, habla con su compañero inglés y vuelve a Francia. Cuando llega a Francia se encuentra con que hay un individuo que es un periodista de estos especializado en juicios, en cosas de estas, que en su casa parece que lo han destrozado, que lo han hecho pedacitos. Pero algo, hace sonar la campanilla de Adam Berg, y junto a Danglars, que ya cada vez va asumiendo más protagonismo, Betancourt quizá también, pero menos, Danglars más, y las conversaciones entre Danglars y Adam Berg a mí me parecen muy interesantes, me parecen casi que lo mejor. No tienen muchas veces que ver con lo que es el género negro, pero me parecen muy interesantes. Entonces ellos resuelven qué tiene que ver el asesinato de este tío con los pies aquellos encontrados allí. Después, aquí sí que me acuerdo también que había como una relación, como una especie de idea de que había unos vampiros de la Europa del Este y los cazadores de vampiros, tal igual. En esta novela también hay algo de esto. El ejército furioso, esta también tiene su rasgo fantasmagórico, en tanto el ejército furioso es un ejército de zombies, de muertos, no de zombies, no. Un ejército antiguo, de caballería, de la media, de cuando fuera, cuyos fantasmas, cuya alma, de vez en cuando vuelven a la existencia, solamente se les ve, pero el que lo ve tiene consecuencias. Con el que se cruzan, tiene consecuencias. Esto es el ejército furioso al que alude el título. La consecuencia es que todo el que ha sido culpable de algún delito, los desmembrados estos, los muertos estos, se lo ajustician, se lo cargan, o sea, se lo llevan y ya está. Entonces hay una señora vieja que está muy preocupada porque su hijo lo ha visto pasar. Lo ha pasado delante de ella, entonces ya. Y claro, todos los que han cometido algún tipo de delito, de crimen tal, que están por ahí ocultos, ya se sienten intranquilos porque pueden venir en busca de ellos. Entonces Adam Berg con su hijo, que aquí es donde aparece su hijo, aunque no le corresponde porque no es en París, pues decide ayudar a esta señora y a la gente de allí a ver qué es lo que pasa y a descubrir las movidas que hay allí, claro, porque la penúltima novela, Tiempos de hielo. Tiempos de hielo, pues resulta que es que hay una señora que aparece muerta en una bañera, parece que ha podido ser un accidente, o que incluso que se ha suicidado, pero de pronto hay como un signo cabalístico de estos misteriosos allí, y una testigo que la conoce dice que manda una carta de esa muerta a otro señor con ese mismo símbolo. Buscan al otro señor y descubren que también está muerto, que también ha muerto en circunstancias cuando menos extrañas. Y también descubren a lo largo de la investigación que ambos formaron parte de una expedición con otra gente que fueron a Islandia hace 10 años y que algo de la superstición relativa a las deidades de por allí podía estar afectando, que tiene que ver con el símbolo ese. Después también hay otros que son una especie de, ¿cómo podríamos decir?, de un club de seguidores de la Revolución Francesa, de Robespierre y compañía, que van metiendo también sus datos y van originando pistas que no siempre son las correctas para desentrañar la solución del caso. Como vamos viendo en las distintas novelas, y según va pasando el tiempo cada vez con más intensidad, se va incorporando a la narración detectivesca, pues hemos visto algunos casos. La Revolución Francesa, la época de Romano, los dioses nórdicos. Es que no sé exactamente, no recuerdo exactamente el ejército este de muertos que podían cargarse a los delincuentes, si esto era medieval o de cuando era. O sea, vamos interrelacionando, interconectando distintas épocas
motivos que se mezclan en la actualidad con lo que con los de otras épocas, con los otros momentos, de forma que Fred Vargas pues va incorporando esto. Es su signo particular, cada vez, insisto, en las novelas posteriores, con mucha más presencia y con mucha más intensidad que en las anteriores, aunque nunca del todo ausente, van vinculando momentos del pasado con el presente. Como ocurre con la última novela, cuando sale la reclusa. La reclusa no es una señora presidiaria, no es una señora que está en la cárcel, es una araña. Es una araña que pica y molesta y tal, pero no es mortal. Las picaduras no es mortal. Y resulta que hay 3 señores mayores que al parecer han muerto como consecuencia de picadura de esta araña. Aquí hay el juego de engaños también, de pistas falsas que parecen una cosa y son otra, y hay la vinculación con la Edad Media. Aquí sí que hay una historia que se remonta a la Edad Media. Adam Bell al principio empieza investigando al margen de sus compañeros porque él considera que esto no es un caso de asesinato, una picada de un bicho pues no es ningún asesinato que tenga que investigar la policía, pero claro, ya va desenmascarando la realidad, va descubriendo qué es lo que han puesto de pista para que parezca una cosa y después sea otra, y claro, ya al final pues es un caso policíaco, ¿qué tal? Que ya digo, cuyas ramificaciones provienen desde la Edad Media. Y bueno, pues con esto hemos terminado lo que es la narrativa de Fred Vargas. A mí ya digo que es una novelista que me gusta bastante. Me gusta mucho cómo escribe. A mí que eso es muy importante también. Es una novela, una narrativa que en mi opinión le falta un poco de sentido del humor. A mí me gusta mucho que de pronto, inopinadamente, ¡juap!, te hagan reír, te hagan alguna, o por lo menos sonreír, con alguna ocurrencia extraña, con algo insólito que no te esperes allí. Esto aquí no existe. Pero a mí los casos me parecen muy inteligentes, son casos bien traídos, los personajes están perfectamente definidos, muy bien descritos y muy bien profundizados en ellos. Estas cosas que no son rigurosamente policíacas, como por un lado esta inclusión de elementos relativamente misteriosos de épocas pasadas, la monja aquella del siglo XVIII, los medievales, los otros, los de la Revolución Francesa, tal. Pues todo esto va dándole una dimensión distinta a lo que es la novela policíaca. Y junto a esto también me interesa mucho lo que es las conversaciones de personas normales, de entre amigos, que tienen Danjar y Adamberg con Retancourt, con la compañera esta que de vez en cuando está con Adamberg y de vez en cuando no, en oposición a un mundo tan cerrado, tan, si se quiere, tan rígido como es el de la policía, que es algo pues prácticamente militarizado, ¿no? Entonces es el contraste que de alguna forma pues nos dibuja pues estos personajes que realmente pues están muy bien hechos. A mí es una narrativa que entiendo que a los puristas del hardboiler no les interesa, a los no sé qué, bueno, pues a mí sí me interesa, me parece que es una narrativa muy decorosa, muy interesante y llena de hallazgos y llena de disfrute potencial para el lector. Y por eso la hemos traído aquí. Nada más que por eso. Si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te he recordado algunas de las novelas que ya conocías, pues miel sobre hojuelas. Y si no, pues si esto te sirve de acicate para animarte a conocer algunas, hombre, es que dudaba, tal, pues a lo mejor lo que te he contado pues te hace pensar, pues esto me puede interesar. Yo ya digo que a mí me parecen novelas muy interesantes. Y entonces eso sería pues la mayor satisfacción, porque para la que podemos hacer un vídeo de esta índole. Como decía, si el vídeo te ha parecido bien, le puedes dar al me gusta. Si te interesan los temas que hacemos un día y otro, pues te puedes suscribir. Incluso si conoces a gente que también le puede interesar, te agradeceríamos que le informaras de que existimos, para que también si lo tienen a bien se suscriban, que YouTube ya sabéis que los suscriptores es muy importante. Y nada más, gracias por la compañía. Un saludo.